Hola a todos, saludo cordial. Hoy vamos a tener la oportunidad de mirar un laboratorio que desde luego está trabajando la parte de los transistores. Como estamos en la sesión número 9, entonces hoy que es la sesión número 9 nos corresponde trabajar el laboratorio número 8. Entonces voy a proceder aquí a mostrarles a ustedes la guía, y haciendo lectura de la guía, ahí tenemos nosotros el listado de materiales: resistencia 2.2K, 430 kiloohmios, 910 ohmios, 100 ohmios, 250K, 3K, 1.2K, 5.6K, 470, 1K, 120 y 1 mega. Estamos hablando de dos transistores 2N3904. Seguimos trabajando nosotros con fuentes de voltaje pues en continuo, obviamente, el respectivo multímetro, las cables de conexión y el protoboard pues para hacer la instalación o la implementación. Observando en este caso el procedimiento, entonces puede verse allí que tenemos nosotros un circuito que es el primer circuito que ustedes empezaban a conocer para lo que tiene que ver con la configuración y o manipulación de los transistores. Entonces ya ustedes deben tener en su memoria, en su mente, que es el circuito de la configuración de polarización fija, que es, digamos, la configuración más sencilla de todas las que nosotros vamos a encontrar para tener en el uso con los transistores bipolares en este caso. Como se observa allí, ¿por qué uno puede, en este caso, digamos, identificar ese sistema que tenemos nosotros allí? Se puede identificar por el simple hecho de que ustedes ya saben de que al mirar con detalle, estamos viendo que no se tiene una resistencia en el terminal emisor. Entonces, si nosotros no tenemos la resistencia en el terminal emisor, pues uno ya puede pensar que es un circuito cuya configuración es la de polarización fija. Tenemos allí en la base una resistencia pues de 1 mega. Tenemos para el colector la resistencia de 2.2K. Y entonces ahora pues vamos a revisar cuáles son los detalles que se tienen que tener en cuenta para poder trabajar allí con esa parte. Mire que en la tabla, dentro del procedimiento que para nosotros viene siendo pues digamos el adecuado, está el aspecto donde pues se solicita inicialmente que ustedes hagan el cálculo teórico de lo que tiene que ver con la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje entre colector y emisor, y que ya en la implementación entonces se tenga la oportunidad de mirar la corriente de base, la corriente de colector y el voltaje entre colector y emisor. O sea que allí, digamos que eso va a ser un complemento muy bueno, porque de todas formas se va a tener la oportunidad de que, con base en lo que ya se ha explicado en la sesión de clase, entonces se proceda a hacer todo lo concerniente pues a la implementación, el análisis respectivo de ese circuito. Aquí, como ha sucedido pues en los otros casos, se solicita que ustedes incluyan el análisis teórico de todos los aspectos pues que ustedes van a calcular allí. Miren algo que es, digamos, en este caso importante. No se está pidiendo, como lo hacemos en la clase, no se está pidiendo que se entregue todos los parámetros como las corrientes, por lo menos ahí falta la corriente del emisor. No se está pidiendo voltaje de base, no se está pidiendo voltaje de colector, no se está solicitando voltaje en el emisor, que eso ya se sabe qué valor tiene. No estamos pidiendo voltaje entre colector y base. Voltaje entre base y emisor pues ya se conoce. Entonces solamente se pide ese voltaje entre colector y emisor. Entonces ya por ese lado, pues ya digamos que hay unos aspectos que ya ustedes pueden tener muy presentes para poder, digamos, proceder y analizar ese esquema como corresponde. Por otro lado,
hay unas preguntas que se deben contestar. Dice, ¿está el transistor como interruptor? Entonces pregunta dentro de ese aspecto si está como un interruptor, si él se encuentra saturado o no. Y lo va a explicar de forma analítica concreta con base en los resultados que ustedes obtienen. Luego la parte B dice, si no está como interruptor, determine cuál es la resistencia de base necesaria para llevarlo a saturación, en caso tal de que él no esté así. Entonces ya se hace el análisis adecuado para poder entonces dar la respuesta correspondiente. En el punto C dice, en el circuito de la figura 1, cambie la resistencia de base por la calculada en el punto B y mida nuevamente las corrientes y llene la tabla número 2, ¿sí? Entonces, el asunto es que pues, se hace ese cambio de tal forma de que se pueda comprobar que él pase a saturación. Entonces, mire que es muy importante porque de todas maneras, cuando ya se hace todo ese proceso, la idea es revisar de que si él no va a estar en saturación, puede ser que esté trabajando en la zona lineal, hay que corroborarlo, pero lo interesante es que de todas maneras aquí se va a tener la oportunidad de mirar qué va a pasar cuando él está trabajando como un interruptor. En ese caso, hay que tener en cuenta que estaríamos hablando de un interruptor cerrado, porque si estamos hablando de la saturación, entonces estamos teniendo en cuenta que hay presencia de corriente. Entonces, ese es como lo interesante allí. Muy bien. Dice, digamos, dentro del procedimiento, el punto número 2, lo siguiente. Monte los circuitos de polarización estudiados y en dicho punto hay que tener en cuenta, dice, para cada uno de los circuitos se deben usar 2 transistores de la misma referencia y medir su correspondiente beta, su correspondiente beta con el multímetro digital, ¿sí? Como hemos dicho, pues por momentos uno puede tener la posibilidad de que ese valor de beta, entonces, en el datasheet, la hoja de datos, la hoja técnica, el fabricante nos puede compartir cosas. Pero el asunto es que de todas maneras, para nosotros sí va a ser importante tener en cuenta que como se pueden dar diferencias, a pesar de que sean de la misma referencia, eso es algo muy similar como lo que suele pasar cuando hablamos nosotros de las resistencias. Entonces, asumamos que compraron 2 resistencias de 5 kiloohmios, ¿sí? Y, perdón, pongámosle 10 kiloohmios, un valor ya comercial, pero la compraron a una tolerancia del 5%. Entonces, al ser resistencias de 10K a una tolerancia del 5%, entonces nosotros estaríamos hablando del hecho de que se puede dar la situación donde esas 2 resistencias, a pesar de que son nominalmente del mismo valor, el código de colores es el mismo, la tolerancia pues es igual de acuerdo al último color, considerando pues resistencia de 4 bandas de colores. Entonces, el asunto es que puede ser que una de ellas tenga un valor de 9.800 ohmios y la otra puede tener un valor de 10.100 ohmios y están dentro del rango permitido por la tolerancia del 5%. Entonces, algo similar ocurre con transistores que pueden ser de la misma referencia. Uno tendrá un beta de 90, un ejemplo, ¿no? Hipotético. Otro puede tener un beta de 100. Entonces, por eso es que aquí ya se pide que en las configuraciones, en los circuitos de polarización que se estudiaron para DC, entonces se haga esa implementación y entonces se mida el beta. Entonces, ahí sí es muy importante tener la posibilidad de medir el beta del transistor, ¿sí? Por eso es que, por lo menos cuando se asista a las respectivas sesiones, entonces es clave, digamos, el hecho de que al medir al estar ahí en las sesiones de práctica, la presencial en este caso, entonces como ya ustedes tienen todas las guías, yo diría que a esta altura ya todas las guías tienen que estar leídas.
y ya se tiene que saber qué es lo que se va a hacer en cada una de ellas. Y ya se tiene que mirar cuáles son los aspectos, digamos, críticos, claves, que nos permitan a nosotros entonces lograr aprovechar la presencia en el laboratorio para tomar esos datos. La otra vez decíamos de que desde el punto de vista de la simulación, pues uno monta, ¿cierto?, el circuito, se miden los valores de las corrientes y demás. Entonces, nosotros sabemos que por lo menos el beta por la corriente de base nos da la corriente del colector. Entonces, una forma de sacar, dependiendo pues del simulador que se tenga, porque algunos pueden mostrarnos ese valor del beta, otros tranquilamente no nos muestran nada, no nos dejan hacer cambios tampoco. Entonces, una opción es, que es válida, es, digamos, que usted mide las corrientes, la corriente de base, la corriente del colector, y a partir de ese dato puede expresar el valor del beta. Y entonces ahí tiene lo que podemos denominar un valor aproximado del beta de ese transistor que está pues viendo en la simulación. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando ya se implementa el circuito real, entonces eso puede cambiar. Cuando ya se implementa el circuito real, pueden haber, digamos, diferencias. Entonces, no hay que temer por esas diferencias porque dentro de las conclusiones uno tiene que revisar el beta, porque el beta tiene una amplia incidencia en el comportamiento, pues, y en la respuesta que nos puede entregar el transistor. Entonces dice luego, dibuje para cada polarización la recta de carga y el punto de operación Q para cada beta. Entonces, la línea de recta de carga, como se le suele llamar en algunos esquemas, en algunos autores, es muy importante. Normalmente, como les he mostrado, no me gusta depender de la línea de recta de carga, en el sentido de que muchas veces cuando uno tiene la línea recta de carga y tal vez no tiene la escala correcta, entonces al hacer el análisis meramente gráfico, pues algunas cosas pueden llegar a cambiar. Pero de todas formas uno sí puede, dentro del esquema, conocer el punto de trabajo. Entonces, al mirar nosotros esta línea recta de carga, para que se recuerde allí lo que se había expuesto, entonces, por lo menos aquí se sabe pues cuál es el valor de la corriente de saturación. Este es el valor del voltaje entre colector y emisor, que normalmente viene siendo entonces el valor de la fuente de salida o de la malla de salida. Y el asunto es que en un momento dado, pues yo puedo tener un punto de trabajo aquí, donde estoy cerrando, que sería pues aparentemente para el primer transistor, y el otro puede encontrarse acá. El asunto es que este punto Q sale del hecho de que en la configuración, con los valores de resistencia que él tiene y desde luego con el beta que incide pues en esa respuesta, uno ya pueda conocer entonces qué cosas, la corriente de base, ¿sí? La corriente de base, la corriente de colector y desde luego el voltaje entre los terminales de colector y emisor. Entonces, esos son los aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes allí. Con estos tres valores, yo puedo conocer cuál es el punto Q, porque el punto Q involucra entonces corriente de colector, voltaje de colector emisor directamente, ¿cierto? O sea, estos dos directamente para determinar ese punto Q, pero de todas maneras, eso se debe gracias a quién, a la corriente de base. Porque de todas maneras, a pesar de que aquí no se está mostrando la corriente de base, uno sabe que por la curva de transferencia que analizamos, entonces por lo menos para el transistor 2 es porque la corriente de base está en este orden, y para el transistor 1 entonces la corriente de base está en esta otra manera. Entonces por eso hablo también allí de la implicación que tiene pues para nosotros, en este caso pues la corriente pues de base. ¿Listo? Entonces para que recordemos eso y entonces se tenga presente las características que para nosotros van a ser allí importantes y o relevantes.
Muy bien. Entonces, siguiendo, tenemos lo siguiente. Dice, monte el circuito de la figura 2, viene la tabla número 3. Entonces, veamos si se parece al primer circuito. Los valores van a ser los mismos, ¿cierto? Entonces, el asunto es que estamos hablando del mismo sistema, del mismo esquema, y la tabla es que como la idea es hacer esa misma configuración, pero con dos transistores que van a ser diferentes a pesar de que son de la misma referencia. Entonces, el asunto es pues tener muy presente lo que tiene que ver con la corriente de base, la corriente del colector y el voltaje pues entre colector y emisor. Eso, digamos, vienen siendo los aspectos que para nosotros vienen siendo pues allí importantes y o relevantes. Muy bien. Entonces, dentro de eso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Allí nos dice, bueno, después de que se hace todo eso y que ustedes tienen obviamente que tener en cuenta los aspectos eh, de mirar pues los cálculos teóricos, incluirlos y con base en eso concluir. A mí me parece que es muy importante que se tenga en cuenta aquí la relevancia de, por lo menos en sus conclusiones y en todo lo que ustedes van a entregar en su reporte, considerar lo que tiene que ver con el análisis, o sea, con el porcentaje de error. ¿Sí? Es bueno, no sobra. Entonces, para que lo tengan en cuenta y eso fortalece lo que tiene que ver pues, con su análisis. La siguiente configuración que está acá se conoce pues como la polarización por retroalimentación del emisor o configuración por polarización del emisor, aparece muchas veces en algunos textos. Se diferencia de la configuración anterior porque ya en el terminal emisor tenemos una resistencia, ¿sí? Y entonces esa resistencia pues desde luego tiene allí sus implicaciones, pero lo bueno de esto es que de todas maneras dicho circuito pues ya corresponde en este caso a la segunda configuración que se analizó, ¿sí? Entonces, pues nada, se hace lo mismo que se hizo en el caso anterior, se toma primero un transistor, se hacen las mediciones, corriente de base, corriente del colector, voltaje entre colector y emisor. Observen que, por lo menos la tabla, no lo había dicho en el caso anterior, pero la tabla nos ayuda a nosotros a tener en cuenta que en efecto los valores de la corriente de colector y el voltaje colector emisor son el punto de trabajo, punto Q. Desde luego, considerando el efecto que tiene ahí la corriente de base para lograr esos valores en la salida, ¿no? Entonces, por eso no se deslinga del uno del otro y no se separa, pues. Entonces, es lo que en este caso tenemos que tener presente. Entonces, allí lo valioso es, desde luego, entonces, saber qué beta vamos a tener. Incluso para los cálculos teóricos, ustedes han visto que en las operaciones que hicimos, en muchas de ellas necesitamos conocer el beta, ¿sí? Muchas de ellas necesitamos nosotros conocer el beta. Entonces, eso es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, ¿ok? Así que con ese beta es que ya se hace la operación y ya después de eso ya pueden hacer los cálculos respectivos. Bueno, entonces ya siguiendo con los aspectos pues que se van demandando acá, viene ahora este otro esquema, ¿sí? Que fue uno de los que también se analizaron, conocido pues como la polarización del colector. Y el asunto es que se hace exactamente lo mismo. Vamos a mirar pues la corriente de base, la corriente del colector, el voltaje entre colector y emisor.
Y allí van a salir unas conclusiones muy interesantes porque de todas maneras lo que se busca es revisar qué incidencia tiene para nosotros, pues, o qué diferencias va a tener cuando tengo dos transistores de la misma referencia, pero donde los resultados que yo mida pueden cambiar entre uno y otro. Porque, ojo, acá, como ya se dijo, solamente ustedes van a cambiar los transistores. Las resistencias, de acuerdo a la configuración que tienen y la fuente, no va a cambiar. O sea que usted, digamos, usted tiene ese esquema implementado en el protoboard. De tal forma de que usted lo que va a hacer es que cuando ya trabajó con el primer transistor, digamos que apaga la fuente y entonces retira el primer transistor, ubica allí en ese mismo, en ese mismo lugar donde estaba el anterior, el segundo transistor, y vuelve a tomar las mediciones. Entonces, es lo único que se va a cambiar. Bueno, entonces, la última configuración que queda pendiente es la polarización por divisor de voltaje. Muy conocida, muy importante, muy relevante, y entonces hacemos exactamente lo mismo. Medimos, en cada uno de ellos hay que hacer el cálculo teórico, cuánto vale la corriente de base, cuánto vale la corriente del colector, cuánto vale el voltaje entre colector y emisor. Y entonces, ya posterior a ello, ya ustedes van a hacer los cálculos respectivos, pues para finalmente entonces compararlo pues con lo que se tenga como resultado. Entonces, aquí viene lo siguiente, después de hacer eso, dice, anexe todos los datos obtenidos en la práctica, cómo es la variación porcentual del punto de trabajo, corriente de colector, voltaje entre colector y emisor. Para la polarización al cambiar el beta, o sea, entre un transistor y otro, usted va a mirar qué tanto puede cambiar porcentualmente. Dice luego, de acuerdo con el laboratorio, cuál circuito es el menos inestable y cuál es el más inestable. Esos datos usted los puede tener en consideración a los resultados que obtiene. Entonces, cuando uno habla de inestabilidad es porque se pueden producir cambios entre, por ejemplo, entre un transistor y otro, puede ser que haya unas diferencias considerables. O sea, en la idea es que nosotros ya hemos analizado cómo puedo yo, digamos, y realizar el estudio de cada una de las configuraciones. En ese estudio, pues uno ya mira la malla de entrada, la malla de salida, ¿cierto? Por lo menos en estos circuitos que hemos visto, se observa que la fuente de entrada y salida va a ser la misma para ambas mallas, pues la malla de entrada y la malla de salida. Entonces, ya con los resultados, porque pues una cosa es hacer el análisis teórico, otra muy diferente cuando ya se tiene la posibilidad de hacer el análisis, en este caso pues práctico, de acuerdo a la implementación que se realice. Entonces, pues aquí ya con esta práctica ya ustedes tienen la ventaja de que pueden conocer muy bien los aspectos pues que vienen siendo pues importantes y o relevantes dentro de todo el estudio que se viene haciendo de trabajo pues con los transistores. La última parte, el punto número 6, dice consignen las conclusiones del laboratorio, y es lo que pues en ese caso se tiene que hacer, porque finalmente es un aspecto que viene siendo pues importante para todo lo que se tiene que considerar dentro de, pues, de esta práctica. Entonces vamos a mirar a continuación en el simulador que nosotros trabajamos, todos los aspectos que vienen siendo pues importantes. Aquí voy a abrir pues el simulador para que rápidamente podamos, dentro del tiempo que queda, entonces tener muy presente pues las conexiones y demás. Esto no va a ser algo
que tome para nosotros un tiempo considerable. El asunto es que nosotros tenemos acá el transistor, ¿cierto? Entonces, igual vamos a tener nosotros pues las resistencias, ¿sí? Entonces, tengo una, tengo la otra, aquí. Yo sé que primero tiene, normalmente son dos resistencias, una sola fuente, entonces aquí pues vamos llamando la fuente de alimentación. Entonces se tiene pues aquí este aspecto, ¿ok? Y nos hace falta el terminal de tierra porque pues aquí para nosotros viene siendo esto muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros una primera resistencia. Por aquí entonces tenemos nosotros una segunda resistencia. Entonces aquí tenemos pues el punto de tierra. El asunto es que la fuente pues la puedo ubicar acá, ¿cierto? Entonces como ya hay que ir uniendo estas cositas, entonces vamos uniendo. Entonces esto viene, digamos, por aquí, ¿ya? Este es el aspecto pues que se presenta allí. Y entonces tenemos pues esto. Aquí se da esto. Y entonces ahí tenemos nosotros lo otro. Listo. Muy bien. Entonces esa es la situación pues que tenemos nosotros. Ahí está la conexión. ¿Qué nos hace falta? Entonces lo que nos hace falta es ubicar los valores que nos dice la guía. Entonces ustedes no están viendo la guía, yo sí la estoy viendo aquí en este momento. Entonces tenemos de base 1 mega y de colector 2.2K. Entonces esto va a ser aquí 1 mega. Y acá tenemos entonces 2.2K. Perfecto. Muy bien. La fuente, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, dice sí, la fuente es de 12 voltios. Entonces allí tenemos pues nosotros ese aspecto. Muy bien. Para nosotros es obviamente un dato no menor, importante. Así que ya sabemos que nos pide corriente de base, corriente de colector y voltaje entre colector y emisor. Como se hizo en la sesión anterior, entonces pues yo puedo sencillamente de una vez, aprovechando pues el recurso que me permite el simulador, pues sacamos nosotros de una buena vez sacamos nosotros pues nuestros multímetros, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a... No, hasta aquí me equivoqué. Este señor... es que lo estoy viendo. Tengo que decirle horizontal. Sí, horizontal. De tal forma que entonces esta viene aquí. Esta viene por aquí. Muy bien. Entonces, ya para lo que tiene que ver con la corriente del colector, entonces nosotros tenemos que esta viene aquí, esta otra viene por aquí. Y bueno, para el voltaje entre colector y emisor, pues esta viene por aquí y este viene por acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Al primer multímetro, nosotros le vamos a decir que el propósito es medir corriente. El segundo multímetro también le vamos a decir que el propósito es medir corriente.
Y el tercer multímetro le vamos a decir que el propósito es medir, en este caso, voltaje. ¿Listo? Es lo que tenemos nosotros allí. Entonces, listo. Tenemos que hay una corriente de base de 10,658 microamperios. Tenemos una corriente de colector cuyo valor es 1,751 miliamperios. Y entre colector y emisor tenemos un valor de 8,146 voltios. Como ustedes realizan los cálculos teóricos, son ustedes los que van a determinar si con base en esos resultados él está en su zona de operación, punto de trabajo, Q, o está en saturación, en este caso, que era lo que en principio se solicitaba. Pero veamos algo que ya habíamos dicho nosotros y que en este caso pues se considera, bueno, aquí dejé de compartir accidentalmente, pero volviendo a compartir. Listo. Entonces que en este caso se considera para nosotros pues como un aspecto relevante. ¿Ok? Entonces, mire lo siguiente. La corriente de base. Que aquí voy a escribirla aquí a mano alzada. Multiplicada por el beta que tenga el transistor, nos da a nosotros la corriente de colector, ¿verdad? Entonces, vale la pena hacer la operación para poder entonces conocer finalmente qué valores se están, digamos, teniendo allí dentro de lo que tiene que ver para nosotros con pues con los datos que vienen siendo relevantes en este caso. Relevantes porque pues hacen parte del circuito y todo lo demás. Entonces, yo aquí voy a hacer mis operaciones y dentro de esto, pues hay un aspecto que vamos a revisar. Entonces, el beta va a ser la corriente de colector, que en este caso, según la operación dice 1,751 miliamperios, dividido la corriente de base que está dando 10,658 microamperios. Eso, cuando hacemos esa operación, nos da a nosotros un resultado que dice que el beta, aquí lo voy a escribir de una manera pues más clara, mucho mejor para nosotros, es un valor de 164,2 o bueno, 289,7, entonces dejémoslo 164,29, ¿sí? Y vamos a tomar ese dato así. Hay una cosa que yo ya les he dicho en otras ocasiones. Muchas veces cuando uno tiene ese resultado, 164,29, algunos dicen 164. Y ahí hay que tener muy presente que ese punto 29 que no están ubicando, que no están considerando, tiene mucho que ver en los resultados que se obtengan al final, sobre todo los cálculos teóricos. Entonces, no, señores, cuando usted tenga un resultado que es un número real, tiene que escribirlo tal cual. Y yo siempre recomiendo, de todas maneras, tener después del punto decimal las 3 cifras significativas. Aquí solamente escribí 2 porque después del punto dice 28973. Entonces, por lo menos yo diría 289, pero después del 9 sigue un 7, ¿verdad? Sigue un 7 allí. Entonces, al hacer la aproximación, pues diríamos que puedo dejarlo como punto 29, que fue lo que en este caso se escribió allí. Entonces, hay que tener muy presente eso. Ese es un aspecto que para nosotros viene siendo pues allí importante, relevante y que hay que tener presente.
Entonces, para que por favor se hagan allí las correcciones de rigor, porque eso realmente pues es fundamental. Muy bien. Entonces, ya con eso, creo que ahí ya queda expuesto pues lo que ustedes pueden hacer, lo que deben hacer, los aspectos que vienen siendo pues importantes, relevantes, porque finalmente pues de eso es que se trata. Bueno, entonces, miren lo siguiente. Cuando ya tenemos presente lo que se expone allí, pues creo que ya esa configuración quedó lista. Podemos ya seguir con la siguiente configuración de una buena vez. Entonces aquí ya la simulación se puede detener. Vamos a detener la simulación y vamos a ver qué se puede desconectar. Diríamos lo siguiente, a ver, esto viene así, esto viene así. Muy bien, entonces, listo. Entonces voy a hacer esta desconexión acá. Ahora conecto el resto de cosas. En la segunda configuración ya tenemos nosotros, ya vamos a venir a la parte pues de mirar el punto de trabajo. Entonces vamos a mirar con la del emisor, que tiene ya resistencia en el terminal emisor. Entonces, como aquí tengo una resistencia, entonces ubico allí la resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? La fuente queda aquí. Y para el voltaje entre colector y emisor, este queda justo aquí. Y vamos a mirar los valores a ver qué tanto pueden cambiar. Entonces, en el circuito de la figura 3 tenemos 430K para la base, 430K, ¿sí? La de colector viene siendo 910 y la de emisor son 100, ¿sí? Son 100. El voltaje sigue siendo en este caso 12 voltios. Bueno, entonces hacemos pues el proceso de iniciar la simulación. Entonces la corriente de base está dando 26,645 microamperios. La corriente del colector nos está dando a nosotros 4,242 miliamperios. Y miren ustedes que el voltaje entre colector y emisor está dando 7,712 voltios. ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto pues que allí es, digamos, importante. Miren ustedes, aquí volví a recuperar el dato que nosotros habíamos encontrado hace un instante porque vamos a ver si ahí se supone que yo no he cambiado el transistor, solamente cambié la configuración y las resistencias. Pero me gustaría revisar si con estos nuevos valores de base, corriente de base y corriente colector, el valor del beta de 164,29 se sigue sosteniendo. Entonces, vamos a revisarlo. Entonces, miren ustedes, yo tendría los 4,242 miliamperios, ¿sí? Dividido los 26,645 microamperios, que es la corriente de base. Y miren que el beta varía, de pronto no es una variación muy grande, pero varía, porque de todas maneras nos estaría dando en ese caso un valor de 159,204.
¿sí? 159,204 en ese caso. ¿Qué podemos hacer nosotros para que se entienda bien este aspecto? Les voy a explicar lo siguiente para que presten pues toda la atención. Como cada configuración es independiente de la una de la otra, considerando de que de todas maneras, pues una cosa es polarización fija, otra cosa polarización por retroalimentación del emisor o por el emisor, como en este caso. Entonces, pues los cambios van a estar. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos para los cálculos teóricos, como ya ustedes saben que el beta es clave, en la configuración anterior pues lo trabajan con el dato de 164,29, ¿sí? En esta configuración pues lo van a trabajar con el nuevo dato que les anuncié, que fue el dato de 159,204. Y en otra configuración que tengan, pues de igual manera, ¿sí? Allí las diferencias que se pueden presentar es precisamente por ese beta. Eso no lo vamos pues, a engañar o a llamar a engaño, es por ese beta porque es lo que finalmente pues tiene unas implicaciones pues para el comportamiento y los datos que va a entregar cada una de las configuraciones. Entonces, tenga muy en cuenta eso que les estoy diciendo. Y desde luego ya con esos aspectos, pues ya ustedes pueden entonces ya proceder como corresponde y entonces ya hacer lo que corresponde hacer. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué seguirá? ¿Qué sigue? Pues sigue la siguiente configuración, ¿sí? Que es, digamos, en este caso, pues la configuración número 3. Entonces, esa sigue con 3 resistencias. Lo que pasa es que la de base no viene directamente pues de la entrada, sino que ya se va a conectar en el terminal del colector. Entonces, el asunto es que paramos la simulación, desconectamos aquí porque vamos a necesitar desconectar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la corriente de base, por ejemplo, yo puedo tomar este aquí. Entonces, como igual vamos a medir la corriente de base, ella se conecta en el terminal del colector, ¿sí? Es lo que nos muestra esa configuración. Entonces, base en este caso es 250K. 250K. El colector viene siendo para nosotros 3K. ¿Sí? 3K. El emisor viene siendo 1200. Y la alimentación continúa siendo el valor de 12 voltios. ¿Ok? Entonces es lo que nosotros pues tenemos aquí en este caso. Bueno, entonces esa es la situación. Entonces cerramos y tenemos lo siguiente. Son 13,323 microamperios. Luego viene 1,929 miliamperios. Y luego viene allí 3,897 voltios. ¿Listo? Es lo que nosotros pues tenemos en este caso allí. Entonces decimos 13,323 microamperios, 1,929 miliamperios y 3,897 voltios, que es el voltaje pues entre colector y emisor. Esa es, digamos, pues los valores que nos están obteniendo allí, y ya ustedes tienen pues que corroborar eso pues con su análisis teórico. Pero mire que no es difícil y esto tiene más fundamento, más fortaleza, más fuerza pues con la implementación y demás. Bueno, entonces paremos esta
esta conexión acá. Y entonces ahora viene la otra configuración, la configuración de la polarización por divisor de voltaje. Bueno, entonces esa configuración, entonces nosotros sabemos de que aquí tiene pues dos resistencias, entonces voy a ubicar esta resistencia acá, viene esta otra aquí, ¿cierto? Ese es un aspecto pues para tener en cuenta. Entonces, miren ustedes que al hacer ya las conexiones, es lo que vamos a tener aquí. Tenemos todo aquí este aspecto. Ok. Y entonces, póngale cuidado. Como igual tengo que medir la corriente de base, entonces este señor, incluso creo que ya aquí ya lo puedo voltear. Entonces este viene aquí y viene acá. Ahí se mide la corriente de base. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los valores? Vamos a revisar qué dice la guía. Resistencia 1, 5.6K, que viene siendo esta de aquí. Resistencia 1, pues como nosotros lo identificamos en el tema de clase, 5.6K. Luego viene acá un K. Luego tenemos nosotros 470 ohmios. Y luego tenemos nosotros 1.2K, que es la de 1200. Ahí está. La alimentación sigue siendo de 12 voltios, entonces usted va a hacer la configuración, la simulación, y le está dando una corriente de base de 6,662 microamperios. Le está dando, miren lo interesante, una corriente de colector de 952,127 microamperios y un voltaje entre colector emisor de 10,402 voltios. ¿Listo? Vamos a hacer la operación para determinar el beta allí. Entonces tengo corriente de colector 952.127 microamperios dividido 6.661 microamperios. Estamos hablando de un beta de 142,941, ¿sí? 142,941. Entonces, ese digamos pues como el aspecto que se tiene allí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, creo que allí ya quedaron explicados todos los circuitos. Ya saben qué es lo que se debe hacer. Tener en cuenta un aspecto, y es que con base en lo que se ven en las clases, usted no debe esperar pues como el hecho de que si no estuvo de pronto la explicación previa de la guía, no se puede hacer, la pueden hacer. Ya cuando se presentan inquietudes y demás, pues obviamente ya ustedes las plantean, las presentan. Pero como ya se sabe, pues todas las guías van a tener pues su respectiva explicación para tranquilidad de todos. Muy bien. Entonces aquí termina esta explicación y agradezco pues la atención de todos ustedes.